Muchas gracias por estar aquí con nosotros en este congreso. Durante estas primeras ponencias hemos visto que se están produciendo cambios y que se van a producir cambios. No sé qué cambios habéis experimentado vosotros durante este periodo de tiempo en cuanto a la movilidad corporativa terrestre se refiere. Adriana. Bueno, primero, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Nosotros vimos dos cambios fundamentales. El primero fue en la percepción de seguridad, cómo el pasajero que se transportaba en un Uber pues percibía la seguridad. Y lo segundo es la flexibilidad. Entremos a hablar un poquito de seguridad y cómo cambió esa percepción. Nosotros nos dimos cuenta que pues ya la gente no se sentía lo suficientemente cómoda montándose en un coche con un conductor que no conocían, en un coche que no era propio. Entonces, desde el lado de Uber empezamos a tener ciertos cambios, empezamos a implementar medidas de poner una mampara y diferentes cosas, pero era muy fácil calificarse desde casa y decir si lo que yo estaba haciendo pues es lo correcto. Entonces dijimos, no, un momento, necesitamos tener un certificador externo que se asegure que todas las medidas de seguridad que nosotros estamos haciendo pues eran las correctas. Entonces buscamos la certificación de AENOR que nos dice, ok, el camino que ustedes están siguiendo en seguridad es el correcto. Lo segundo, tuvimos que generar cambios tecnológicos, desarrollo tecnológico dentro de nuestra plataforma. Algo que me pareció muy interesante es que nosotros permitimos a los conductores hacer un reporte si un pasajero, por ejemplo, no cumplía con una norma de la mascarilla. Si el conductor reportaba que el pasajero no estaba llevando la mascarilla, la siguiente vez que ese pasajero pidiese un Uber, la aplicación le iba a pedir una selfie minutos antes de montarse al coche, efectivamente mostrando que tenía la mascarilla, y eso todo genera pues un desarrollo tecnológico detrás. Y por último, pues también nos aseguramos de que todos nuestros conductores tuvieran kits de seguridad, que fue una alianza con Unilever que hicimos muy interesante, donde le suministramos a todos geles, mascarillas, para que dentro de su ambiente de trabajo, dentro de su oficina, que es el coche, pues estuvieran seguros. Y el tema de la flexibilidad es lo otro que vimos que generó un cambio muy fuerte. ¿Y a qué me refiero con flexibilidad? Cada vez más la gente, y lo hemos mencionado ya en las diferentes charlas, la gente va a querer tener un correcto balance entre trabajar desde casa, optimizar mejor el tiempo. Se cuestiona varias veces si ir a Francia vale la pena después de cumplir los 15 requisitos que nos piden para entrar. Entonces, obviamente, la movilidad o las necesidades de transporte, pues, o la demanda, pues va a bajar. Y esto lo hemos visto en, por ejemplo, un estudio muy interesante que nos mostraron en Estados Unidos, es que únicamente 3 de cada 10 millennials han sacado su licencia de conducir. Entonces, pues la gente ya no necesita o ya no está viendo como una necesidad tener un coche propio porque probablemente el 50% de tiempo estará trabajando desde casa, el otro 50% pues sí se estará movilizando. Y ahí entonces es donde vemos la petición o la demanda de un mercado que quiere alternativas multimodales. Quieren tener en un mismo sitio la alternativa de moverse en patinete para llegar a la estación de metro, luego coger un taxi o un coche con un conductor privado. Y claro, esa necesidad de transporte multimodal y de tenerlo más todo al alcance de una aplicación, pues ha sido un cambio bastante interesante que hemos visto. Estanislao, ¿qué cambios habéis percibido o habéis implantado? Bueno, ¿creéis que la manera de relacionarse con vuestros servicios a nivel corporativo, estoy hablando, ha cambiado de alguna forma? Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por la invitación y por estar hoy aquí. Yo diría como inicio que si ha habido un sector tan afectado durante la pandemia, sin duda alguna ha sido también el business travel. La pandemia nos ha enseñado pues que nuestras reuniones que teníamos antes las hemos pasado a un formato virtual y donde, bueno, yo personalmente, motivado principalmente por un tema de seguridad, de protegernos ante el COVID y en segundo lugar, como no, también como un ahorro de gastos para las compañías. Yo personalmente, bueno, pues opino que soy partidario de incentivar de nuevo la vuelta a tener una reunión, al estar en un evento como estamos hoy aquí, el tener networking, etcétera. No es lo mismo estar en una reunión virtual que hacer la reunión pues bueno, de cara a cara. Con la pandemia nosotros hemos visto, y creo que en general todo el sector y todo el business travel,
como el renacer de lo que ha sido el transporte terrestre, como decía Adriana, contra, por ejemplo, el aéreo, ¿no? Y más en concreto el revival de lo que es el vehículo en sí. Porque no es lo mismo subirse en un tren o en un autobús o incluso en un avión rodeado de muchísimas personas que no conocemos de nada, con esa sensibilización que tenemos ahora sobre el tema del COVID, que subirse en un coche recién desinfectado y tú decides quién comparte contigo ese viaje, ¿no? Yo creo que eso ha sido un factor fundamental que ha nacido con el tema de la pandemia y que sigue siendo hoy, ¿no? De hecho, además, el Business Travel, cuando nosotros arrancamos en 2020, allá en marzo, en aquellas épocas que queremos dejar siempre en el pasado, nosotros, nuestro sector, estuvimos prácticamente con la flota completamente paradas. Incluso llegamos a tener, como nuestra compañía, más de 9.000 coches con los plásticos puestos, porque nos cogió casi el inicio de la temporada. Esto ha hecho también que el Business Travel vio que la primera manera de poder viajar fue precisamente en los vehículos de alquiler como tema de seguridad frente al COVID, estoy hablando, ¿no? Y nosotros nos dio pues también una gran apertura de comentar más alianzas con muchísimas más compañías, y desde aquí además quiero también aprovechar para dar las gracias a todo el Business Travel, porque fueron el primer balón de oxígeno. Cuando nosotros no teníamos ni una entrada de reservas, pues empezó el tema de los viajes. Otro concepto tal vez también importante que estamos viendo ahora en el tema de la movilidad, la flexibilización que comentabas ahora, Adriana, es muy importante. Es decir, nos enfrentamos cada vez más a una nueva generación, una generación muy sensible, sobre todo al medio ambiente, pero sobre todo a la flexibilidad. Quiero, necesito, ahora mismo y debajo de casa, ¿no? Entonces, bueno, pues temas, por ejemplo, como era el largo plazo, los alquileres de largo plazo, muchas empresas tenían sujeto muchas flotas en muy largo plazo que iban terminando, pero no sabían si podían volver a renovar porque nadie tenía la certidumbre o la certeza de que mañana esto se iba a solucionar, ¿no? Todas las buenas palabras, pero iban pasando los meses y nosotros ahí creamos también un producto de corto plazo, es decir, de dar mucha flexibilidad de que el cliente pudiese elegir de manera que no tuviese una penalización si pasado mañana tuviese que devolver el coche. Y por último, también me gustaría hacer mención por parte de nuestras compañías de movilidad, un auge que también ha subido, que hemos aprendido en la pandemia, ¿no? Hemos aprendido tantísimas cosas y una de ellas es que compramos desde casa, es decir, desde el sillón de casa hoy compramos todo tipo de artículos y esos artículos hay que llegar. Eso ha traído un incremento muy notorio de lo que son las empresas de transporte de paqueterías sobre las furgonetas, ¿no? Esto ha sido también, pues bueno, un tema más de añadir sobre la movilidad en épocas después de o durante el COVID. Michelle, vosotros también de alguna forma habéis ampliado ese target o esa clasificación que tenía, por ejemplo, Europcar o Six, ¿no? De Rentacar, sino que habéis añadido o habéis ampliado este tipo de servicios para las empresas que buscan moverse, ¿no? Lo que decía Stanislao, ¿no? Esta mayor flexibilidad, buscando también el caso de flotas. También supongo que habéis servido de apoyo a muchas empresas para la movilidad en este sentido. Sí, bueno, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, a ver, hay que espabilarse de estas situaciones, hay que decirlo claramente, porque realmente cuando hubo el primer confinamiento fue un momento realmente muy duro. A ver, coincido con Tania de que ha sido una situación totalmente inédita y extrema, al menos para el sector. Pero después del primer confinamiento, cuando empezó a haber otra vez movimiento, yo te diría que incluso fue una cierta sorpresa de resiliencia especialmente del business travel doméstico. Entonces, no voy a exagerar, a ver, cayó dramáticamente, pero luego mirando efectivamente el detalle, pues que efectivamente, lógicamente, muy afectado por la caída del tráfico aéreo, ha sido especialmente el inbound, es decir, todo lo que son viajeros extranjeros que ahí casi desapareció durante un tiempo. Y curiosamente, cuando hablaba de resiliencia, efectivamente, siguió habiendo efectivamente movimientos. Yo creo que al inicio empujado más por las pequeñas empresas, que efectivamente yo creo que en situación claramente de crisis, y de crisis no solamente sanitaria, sino incluso económica, yo creo que estaban haciendo un esfuerzo adicional para ir a buscar mercados, intentar cerrar contratos y bueno, pues
Esto combinado con el hecho de que realmente acaba siendo un medio realmente muy seguro de poder tener un coche ya preparado, limpiado. La verdad es que hemos incrementado mucho las medidas de limpieza y de control sanitario. Y lo hemos notado también en la duración. Entonces esto puede ser un elemento que parece un poco técnico, pero que en el fondo yo creo que hasta diría que nos beneficia a todos. Es decir, hemos subido casi un 50% efectivamente la duración de los alquileres de ese segmento de business travel. Entonces, ¿qué quiere decir para mí? Es bueno, yo diría, para el medio ambiente, en el fondo. Yo creo que hay un elemento de racionalización por parte de las empresas en intentar llenar más lo que es efectivamente el viaje. Y luego, yo creo que también para el sector es un elemento positivo porque hay un derroche de gastos y de preparación cuando, por ejemplo, típicamente hay un viaje de un solo día. Yo creo que entonces hasta incluso nos ha ido bien a la industria. Entonces, vemos esta evolución y yo creo que, bueno, igual luego hablamos de visión así más de este año, pero se ha ido efectivamente reorganizando. Y entonces luego otros servicios, ha habido nuevos hábitos, pero sobre el business travel al menos lo que hemos detectado. Adriana, ¿qué perspectivas tenéis para este año o para los próximos años, al menos en Uber para empresas y aplicado sobre todo al business travel? Bueno, pues la verdad nosotros vemos un panorama bastante positivo. Un dato que contamos con muchísimo orgullo es que España fue el primer país en toda Europa en recuperar los viajes que hacía prepandemia. Pero entonces el tema no es solo recuperar esa atracción que habíamos tenido antes de que pasara todo esto, sino cómo nos aseguramos de seguir creciendo. Entonces, lo primero que hicimos fue cuando todo cae en caída libre, cómo nos reinventamos y cómo empezamos a encontrar diferentes formas de apoyar a la sociedad y a nuestros corporativos en lo que estaba pasando. Entonces, lo primero, identificamos que los sanitarios tenían una necesidad de desplazamiento muy importante y que además tenía que tener unas medidas de seguridad muy fuertes. Y también con muchísimo orgullo, Uber dio 10.000 viajes a los sanitarios para que se desplazaran de los hospitales a sus casas de las maneras más seguras posibles. Y por el otro lado, obviamente también desde Uber para Empresas no solamente tenemos soluciones de movilidad terrestre, sino también entender que podíamos llevarles a los diferentes trabajadores comida a su casa, trabajadores que estaban acostumbrados a que tuviesen una cantina en su oficina ya no la tenían más, si estaban trabajando intensamente, que además estaban cuidando a su familia y no tenían un segundo para cocinar, pues teníamos también una alternativa de llevarles comida a través de Uber Eats. Y por último, ¿cómo nos aseguramos que entonces seguimos creciendo? Eso fue como reaccionamos y tuvimos como esa reinvención de nuestro pasajero corporativo y lo que necesitaba. Y ahora, como lo mencionaba antes, es no solamente ofrecer un transporte en un coche con conductor privado, sino también tener patinetes para disponibilidad, que si yo quiero, un dato también divertido, no sé si me va a matar, pero el country manager de España pues no tiene carnet de conducción y se va en patinete, que lo saca a través de la aplicación de Uber, se va de patinete de su casa a la estación de metro y luego en la noche se regresa en un Uber. Entonces, y todo eso en una sola aplicación. Entonces, asegurarnos que lo que el pasajero corporativo y las diferentes formas de movilidad terrestre que necesita se las podemos ofrecer es como nosotros queremos seguir creciendo. Hoy en día estamos a niveles de 130, 140% y pretendemos cerrar con un poco por encima de esto. Estanislao, bueno, esta pregunta quizás no afecta tanto a Adriana y a Uber, pero sí más a vosotros dos. Está claro que las previsiones para el año que viene estarán marcadas por la escasez de microchips y en consecuencia la escasez de stock o potencial escasez de stock, al menos este primer trimestre del año. No sé cómo vais a afrontar o cómo estáis afrontando esto. Bueno, partiendo de la base que el 2021, la gran recuperación, por lo menos para nuestro sector, o por lo menos para mi compañía, fue la gran parte del vacacional, ¿no? Es decir, la llegada cuando se abrieron las restricciones de los países emisores, como fue sobre todo Alemania, porque el británico, entre los semáforos que sí estaban verde, rojo y amarillo, pues no se pusieron de acuerdo, no pudieron venir.
pero sí que el público alemán, a nosotros como compañía multinacional alemana, pues nos benefició bastante y fue la gran ayuda de cerrar un año 2021, pues que vamos a cerrar en buenas cifras. Partiendo de esa base hacia lo que es el 2022 y armándome de pensamientos muy positivos, yo creo que además todas las predicciones se habla de que va a ser un año de nuevo de una gran llegada de turistas a España. Vamos a recuperar, pues bueno, pues cifras que no los que teníamos anteriormente los años récord, pero bueno, vamos a ir en esa senda de crecimiento y al mismo tiempo también yo creo que volverán otra vez los viajes de negocios, las reuniones, con lo cual las perspectivas, pues, bajo mi punto de vista, van a ser tremendamente positivas. Ahora bien, todos ustedes conocen, escuchan, porque se habla ahora mismo en la prensa, en la televisión, sobre la problemática que tenemos ahora mismo las empresas de movilidad y también incluyo a Adriana en el sentido de que, bueno, pues motivado por la falta de los semiconductores, la falta de los microchips, ahora mismo la venta de vehículos está muy afectada. Es decir, los fabricantes, las factorías están cerradas. España es el octavo productor del mundo de vehículos. Nosotros, solamente como dato, para que veamos un poco por dónde vamos, en el año 2021, dentro de todas las matriculaciones general que se matriculan en España, el RAC, que es el epígrafe que nosotros utilizamos como empresa de alquiler de vehículos con y sin conductor, se matricularon en el orden, creo que fueron de 152.000 vehículos. Casi estábamos a un 37, casi más de un 37% desde el 2019. Es decir, si ya, y no quiero decir que la cifra del 2019 tenga que ser la idónea, pero fue la cifra de en los últimos 10 años donde más vehículos han matriculado para nuestro segmento. Con eso quiero decir que si en el año 2021 no es que hubo problemas de faltante, pero sí que hubo un poco de estrecheces en momentos dados sobre la flota. El 2022, con la situación que tenemos en estos momentos, yo no voy a decir que la situación sea crítica, pero sí preocupante. Preocupante en el sentido porque hay que ser claro y precisos en ese sentido. Se habla de que dentro de que esto va a ser un problema coyuntural que se va a solucionar durante este primer semestre, pero oiga, el primer semestre termina el 30 de junio, nos quedan 5 meses y a unos días, y poner en marcha todas estas factorías que tienen su personal también en ERTE, etcétera, etcétera, pues bueno, pues vamos a ver si lo conseguimos, ¿no? Tal vez teníamos que haber pensado mucho antes cuando dejar la producción del 60% en manos de los taiwaneses. Con lo cual, bueno, yo sí que, bueno, espero que de aquí en estos meses estamos en negociaciones, en escuchas, en conversaciones diarias. Yo creo que estamos todos en la misma línea, hablando con los fabricantes. Los fabricantes están también en la situación que no saben, están yo creo también en una reconversión industrial, subiendo también las tarifas en ese sentido. Y volviendo hacia las tarifas, pues bueno, yo creo que aquí el tema de los precios, lógicamente, no las tarifas, los precios no las ponen las empresas, no somos nosotros las que lo ponemos, sino lo marca el mercado. El mercado es el que te marca claramente los precios, ¿no? Pero de cara al año 2022, con esta situación que todos esperamos, y yo personalmente espero que podamos tener la flota adecuada para poder hacer frente a toda la demanda que podamos tener en todas las áreas, es muy probable que, bueno, pues el tema del precio no vaya a ser un factor tan determinante. Es decir, al final lo que tenemos que buscar son soluciones con sentido común entre las empresas, de buscar una solución de poder dar siempre hasta el último vehículo disponible a cualquier tipo de cliente. Y para ello, pues en el Business Travel, pues estamos buscando soluciones como buscando una tarifa híbrida combinada con una tarifa fija, dinámica, comisionable, de manera que al final siempre tengan derecho todo el mundo a llegar hasta el final al último coche disponible. Esto es un poco lo que yo no quiero transmitir en absoluto, por favor, un panorama negativo, pero sí comentar lo que es la realidad en estos momentos. Michel, tú coincides, estás en la línea de Stanislao. Hombre, la verdad es que factores de impacto importantes hay, a ver, los hilos, ¿no? Pero, y más teniendo en cuenta lo que comentabas de la inflación, el precio de los carburantes, al final es complicado también encontrar un encaje de todo esto. Sí, sí. A ver, hay menos coches disponibles porque hay menos coches producidos, fabricados,
yo creo que hay menos apetito ahora justamente entre los fabricantes para dar acceso al rack, al rentacar. Es un doble efecto. Además, se están produciendo más bien coches más rentables para los fabricantes, coches más grandes. Es decir, hay realmente varios factores que están coincidiendo y hay que pensar que una parte del ciclo que típicamente nosotros a nivel de industria vivimos cada año es también aprovechar oportunidades de exceso de producción de los fabricantes, cosa que ha sido el caso durante estos años, donde efectivamente los fabricantes se han lanzado una carrera de cuota de mercado, ha habido mucha producción y bueno, pues entonces salen oportunidades y nosotros realmente nuestra obligación es comprar muy bien los coches para poder ofrecer precios competitivos. Entonces, todo esto se ha roto, digamos, esta rutina, este equilibrio se ha roto y los impactos que estamos viendo son muy significativos, no solamente en número de unidades, sino incluso en el coste. Y entonces, a ver, sí, coincido totalmente. A ver, la palabra preocupante es razonable, incluso modesta, porque empezamos a ver una situación donde va a ser difícil efectivamente dar coches de forma tan sistemática, tan inmediata a todos los clientes, todos los segmentos. Y entonces, si aquí hoy puedo transmitir o compartir algunas ideas, es realmente empezar a hacer planificación con un poco más de tiempo de los viajes. O sea, yo creo que hemos vivido una situación casi de lujo, de privilegio, de que, bueno, igual se reserva al último momento, normalmente siempre hay coches disponibles, los precios muy controlados y tal. Yo creo que habrá que organizarlo. Y antes hablaba, por ejemplo, de la duración de los viajes. También es un elemento importante porque habrá impacto a nivel de los precios, porque en el fondo nosotros tendremos que gestionar efectivamente esta escasez. Y no es un tema, a ver, lo digo de la manera más transparente posible, no es un tema de especulación, es realmente vemos una demanda que se está consolidando mucho más allá de momento que lo que estamos consiguiendo efectivamente de flota. Entonces, un año challenging. No sé, Adriana, si a vosotros os puede afectar de alguna manera, quizás no tan de forma tan amplia, ¿no? Pero sí, por ejemplo, el tema de la inflación y del precio de los carburantes acabe impactando en el precio de los trayectos que ofrecéis o de los servicios, de los diferentes servicios que ofrecéis al cliente corporativo. Sí, nos impacta, pero algo que nosotros estamos tratando de hacer es empezar a migrar más a una flota más sostenible, con cero emisiones, precisamente para aislarnos un poco de esa dependencia al combustible como definidor de nuestros precios. Entonces, por ejemplo, nosotros justo el viernes lanzamos en Madrid 70 coches 100% eléctricos. Y eso, pues obviamente, nos permite ser un poco más reactivos como decía Stanislao, a que los precios los ponga el mercado, no que los pongamos nosotros, que efectivamente, según la demanda y la oferta que estamos teniendo, pues no tengamos estos distractores externos que nos puedan hacer modificar nuestros precios. Hablabas de sostenibilidad, Adriana. ¿Creéis, esta es una de las preguntas que os quería hacer, creéis que a raíz de la pandemia y de todas las problemáticas que ha generado, aspectos como la sostenibilidad se han dejado en un segundo plano o venían pisando fuerte, quizás se han parado un poco ahora y se retomarán, o ahora la gente está para, no me vengas, como decía antes Andrés, ¿no? Ponemos una cesta a ver quién pone dinero por la sostenibilidad, al final, ¿cómo lo veis? Bueno, yo de hecho creo que está pasando todo lo contrario. La sostenibilidad está escalando en las prioridades de las empresas hasta el primer lugar. Nosotros lo que hemos visto con todos nuestros clientes es que cada vez exigen que sus proveedores tengan un plan de sostenibilidad ejecutable y real. Número uno. Dos, que también los proveedores sean capaces de generar reportes de sostenibilidad y, por último, que sean capaces de entregar certificados de emisiones de CO2. Entonces, claro, certificados de CO2 probablemente es algo que generará un poco más de desarrollo, pero es
una prioridad para las empresas y de hecho nosotros desde Uber tenemos un objetivo supremamente ambicioso y es que en el 2040 el 100% tanto de nuestras oficinas corporativas como de nuestra operativa de transporte terrestre como de comidas en Eats sea 100% sostenible y con 0 emisiones. Entonces, lo que les contaba, en Madrid ya empezamos con 70 coches. Si yo quiero, hoy en Madrid me puedo desplazar 100% con un vehículo con 0 emisiones. Luego, para el 2025, el 100% de nuestras oficinas de Estados Unidos y Canadá van a ser 0 emisiones, más el 50% de nuestra flota. Y claro, para el 2040 queremos que tengamos 0 emisiones. Y eso pues obviamente va a ser una razón más fuerte o sí, nuestros clientes van a sentir mucho más tranquilos trabajando con una empresa que realmente es sostenible con el medio ambiente. Stanislao, aparte de poder tener una flota más o menos eléctrica, que bueno, supongo que también tiene sus complicaciones a nivel de recarga, etcétera, ¿no? También es una oportunidad para nuevos servicios que al final acaban repercutiendo en una movilidad más sostenible, ¿no? Que os identifiquen como una empresa o que os identifiquen a las 3 que tenemos hoy aquí como empresas que desarrollan operativas sostenibles. Sí, bueno, yo diría como inicio que la sostenibilidad no puede quedar nunca en un segundo plano. Es decir, aquellas empresas que no abracen la sostenibilidad pues van a quedar pues retraídas, empresas no eco-friendly y tendrán un futuro muy complicado, ¿no? Con lo cual, bueno, la sociedad está muy sensible con este tema, sobre todo las nuevas generaciones, que tenemos que buscar soluciones conjuntas entre todos, ¿no? Para dar esa cabida hacia la sostenibilidad. Tenemos un punto también muy importante que es la urbanización. Cada vez más viven más personas en grandes urbes. Eso también no solamente trae personas que vienen a vivir, sino empresas también. Y está creciendo, pero no crecen las urbes también en el sentido de las infraestructuras, ¿no? Pasamos muchas horas en nuestros traslados a nuestros trabajos, de nuestro preciado tiempo, y según los informes que hay, se habla incluso que para el año 2050 más del 70% de la población activa mundial va a vivir en grandes urbes, con lo cual hay que ponerse a trabajar en ello. Ahora bien, este modelo de ciudad que todos soñamos, hemos visto algunos ejemplos, sobre todo en los países nórdicos, no son ciudades que no se han hecho del día de la noche a la mañana, sino, es decir, a base de culturizar muchísimo a toda su población durante más de 50 años, están hoy en donde están. Nosotros estamos muy, muy lejos en ese sentido. Y con lo cual quiero decir que el tema de la sostenibilidad para nosotros, las empresas de movilidad, y aquí abarco a todos, yo creo que no es que tengamos la necesidad o debemos estar ahí con proporcionar los medios menos contaminantes, sino tenemos incluso la obligación de participar incluso con la administración pública y la empresa privada. Es decir, tenemos que buscar un sinónimo, un binomio entre administración pública y la empresa privada, de manera que ese nuevo conductor o nueva conductora que hoy tenemos, las nuevas generaciones, que ya no va, lo que comentabas antes, Adriana, y es cierto, el sentido de la propiedad ha desaparecido, le dan más valor a su tiempo preciado. No quieren estar metidos horas y horas en el transporte y sobre todo vivir en un mundo tremendamente limpio. Y ahí ese nuevo concepto de cliente que hoy tenemos precisamente busca esto, tener un vehículo, bajarse, coger un metro, salir del metro, coger un patinete o coger una motocicleta, volver a coger otra vez un coche nuevo o un tren de cercanía. Es decir, esa combinación de movilidad terrestre es el futuro y ahí tenemos que apostar entre todos. Nosotros, mi compañía, estamos en ello, hemos participado ya en algunas mesas de trabajo porque creo que es fundamental. Yo siempre pongo el ejemplo y me lo permiten, por ejemplo, la ciudad de Mallorca, una isla, y Mallorca tiene un ratio de 936 vehículos por cada 1000 habitantes. Es decir, y no siempre se dice, bueno, los rentacaristas que estamos atendiendo a todos los turistas somos los que somos los culpables, en absoluto. No llegamos ni siquiera a 1/10 parte de esa población. Con lo cual, quiero decir que algo está fallando ahí, está fallando en los medios de transporte. Y eso es muy importante, porque por cada año que vaya pasando y no le pongamos remedio,
Si ahora estamos en una media de 2 horas y media al día en nuestro transporte para ir a nuestros centros de trabajo, cada año que pase ese ratio irá subiendo. Y eso yo creo que tenemos que combinarlo con el tema del medio ambiente y, por supuesto, en la flota. Nosotros, por nuestra parte, en el año 2021 que crecimos más de un 17% en ese tipo de flota entre eléctrico, y no voy a entrar aquí a discutir si faltan cargadores, las baterías no tienen la autonomía que tengan o incluso que el vehículo eléctrico sea demasiado caro, ¿no? Pero que estamos ahí, como yo creo que todas las empresas. Michel, para terminar, os pediría a los tres que pudierais avanzarnos pues algún nuevo servicio o alguna nueva apuesta por la que vais a estar especialmente centrados este año, pensando sobre todo en las personas que tenemos aquí, los profesionales que tenemos aquí, que les pueda resultar de interés o que vais a ampliar ese servicio que ya teníais pero que se quedó parado con la pandemia. Michel, ¿qué puedes avanzarnos de cara a este año? Sí, a ver, estamos trabajando, ya lo lanzamos este año y vamos a seguir empujando, digamos, el producto. Esto ya es más un concepto de renting flexible, de flota, pero concretamente sobre el tema de la sostenibilidad, lo que estamos buscando es maneras muy flexibles para que un usuario pueda efectivamente a lo largo del tiempo, o incluso dentro de un mes, dentro de una semana, pueda cambiar efectivamente de coche. Porque, a ver, por todo lo que representamos a nivel de industria, somos todavía muy pequeños comparativamente con la industria automovilística. Y ahí son políticas industriales realmente muy importantes, hay políticas públicas también para realmente generar toda la infraestructura y bueno, participamos, pero a ver, el peso que tenemos es lo que hay. Y entonces, si los fabricantes ahora están fabricando más coches eléctricos y entonces nos beneficiamos, podemos acceder y empujamos para que justamente nos vendan, digamos, estos coches. Pero volviendo al producto, lo que vemos es, como usuario tú puedes tener una rutina de vida, el commuting al trabajo, donde un coche eléctrico puede encajar perfectamente. Pero luego todavía hay esta situación donde de fin de semana o para tus vacaciones, ahí sí que tienes un viaje más largo. Y entonces igual el coche eléctrico hoy por hoy todavía se puede quedar algo corto. Y entonces tener esta flexibilidad, ahí sí que yo creo que tenemos un rol de ofrecer esta facilidad de poder intercambiar efectivamente el coche dentro de un mismo contrato, bajo un mismo paraguas. Y aquí estamos trabajando efectivamente en esta dirección para dar cada vez más flexibilidad. Y esto reforzará el uso de los coches eléctricos, intentando minimizar efectivamente lo que pueden ser todavía sus limitaciones, que yo creo que es una vía práctica para ir avanzando efectivamente hacia la mayor sostenibilidad. Adriana, ¿qué novedades o qué puedes avanzarnos de cara a este año? Pues el foco principal de Uber este año será Uber para empresas. Básicamente lo que nosotros estamos creando es una solución que simplifique la tarea, la tarea de dos figuras claves. Uno, el gestor de viajes o travel manager, donde todo el tema de reportería, que justo lo hablaba nuestro compañero de Captio, reportería digital, asegurarnos que gracias a esos reportes se puedan hacer mejor planificación de gastos de viaje, que todo eso sea simplemente más optimizado. Y por el otro lado, que el pasajero corporativo tenga un proceso más simple de rendición de gastos, que yo creo que aquí todos coincidimos que puede llegar a ser muchas veces un verdadero dolor de cabeza, pero simplemente minimizar los pasos que un pasajero corporativo tiene que pasar para rendir un transporte terrestre. Entonces, eso es nuestro foco, asegurarnos que tenemos toda la plataforma de Uber detrás entregando estas soluciones digitales y que bueno, que les simplifique la vida a los gestores y a los empleados. ¿Y Stanislao? Bueno, nosotros como empresa pionera en muchísimo tema de innovación, esto desde hace ya prácticamente 110 años, porque estamos en el año que vamos a cumplir de nuevo de celebrar el 110 años, nunca hemos dejado de invertir en innovación, en tecnología. El gran producto
durante la pandemia, uno de los productos estrellas que sacamos fue el vehículo de suscripción, que tuvo una acogida en el mes de junio, además del 2020, cuando aquí estábamos prácticamente saliendo del gran confinamiento y que luego se trasladó a todos los países corporativos aquí en España y ha tenido una gran aceptación. Sobre todo el vehículo de suscripción para el cliente hoy en día que no sabe todavía la decisión que va a comprar, si me compro un gasolina, un diésel o un eléctrico o un híbrido, y también, como no, la gran parte de la ayuda hacia la pyme. La pyme ha tenido una aceptación estupenda en este tipo de producto. Lo estamos ampliando y queremos ampliarlo también hacia lo que es el core del business travel. Seguimos apostando en las nuevas plataformas que tenemos, nuestra One App, donde tenemos todas las áreas que se pueden tener, como es el Ride, el servicio de alquiler de chofer con conductor on demand. Y también estamos apostando sobre el producto del Unlimited, un producto que es por tarifa mensual. Podrás tener por esa misma tarifa de la utilización del vehículo en 10 países corporativos, además que es extendible además para lo que es luego el viaje personal de cada uno, ¿no? Y la gran estrella, ya para terminar, de lo que vuelvo a repetir, la innovación, ha sido la presentación en el mes de octubre, el primer vehículo autónomo, es decir, el taxi autónomo, el robotaxi, que hemos presentado conjuntamente con la empresa Mobileye. Alemania ha sido el primer país europeo que se ha lanzado ya para hacer las pruebas piloto en real, es decir, con clientes, y vamos a comenzar durante este año estas pruebas en la ciudad de Múnich, y según cómo vaya funcionando, pues eso se va a trasladar a los otros países. Un producto más dentro de todo lo que es la app, que es donde está el futuro, donde el cliente podrá también reservarse un taxi debajo de casa sin conductor. Perfecto.